Autónoma del Estado de Hidalgo promueve la cultura de la seguridad y el respeto a la protección de su comunidad y de sus visitantes. Por respeto a nuestros invitados e invitadas, les pedimos guardar silencio, mantener los teléfonos celulares en modo de silencio, preferentemente apagado, y abandonar la sala a la conclusión de la actividad. Les recordamos que no está autorizado fumar dentro de nuestras instalaciones. La salida de emergencia es igual a la salida de acceso principal. Los extintores se encuentran en el módulo principal del vestíbulo de acceso a la sala. En caso de existir alguna necesidad de abandonar la sala, a favor de seguir las indicaciones correspondientes, guardar la calma y concentrarse en los puntos de reunión, que en este caso es el estacionamiento del acceso principal. Los servicios médicos y de auxilio se encuentran ubicados en la entrada a la plaza principal del Poliforum Carlos Martínez Marboni, donde nos encontramos. Finalmente, les pedimos tomar asiento y dejar libres las salidas para cualquier caso de emergencia, así como los pasillos. En este sentido, es un honor contar con la presencia de todos y todas ustedes a nuestro recinto, que es la Sala Martré del Poliforum Carlos Martínez Marboni, sede del 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático el agua para la vida y como invitado de honor a Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad, al encuentro con la literatura en el festival cultural más importante de nuestro estado, donde a las letras no se les lleva el viento. En esta ocasión, ¿sí?, contamos con la presencia de un autor de un género muy particular, el género de terror. El autor es David Crowley, ¿sí?, Cristian David Rincón Osoco. Él es magíster en filosofía colombiano, especializado en literatura de terror. Él es fundador y editor en jefe del Centro Cultural de Literatura de Terror Alas del Cuervo. Ha publicado 2 novelas, Condorcet y El arte de medir, así como El mito de Roger, y múltiples cuentos que están en diversas plataformas. Fue ganador de la convocatoria Monstruos de Literarium y Editorial Esqueleto Negro en 2021, para publicar una antología de 10 relatos de terror. Ganó el concurso de historias de terror en 2022, Odemon Studios, y el 7º concurso de encuentro breve Miscelatus, organizado por el Círculo Lovecraftiano y Horror de 2021. Es finalista en el primer Premio Internacional de Cuento Independiente SOM y seleccionado en el 2º programa de tutoría de novela de 2022 de la UNAM, para trabajar su 3ª novela junto con grandes autores como Jorge Volpi, Pedro Ángel Polú y Eloy Oroz. En 2022 publica su libro de cuentos ilustrado llamado El demonio de la perversidad, con el sello editorial Alas del Cuervo, editorial Letras Negras SSA. Está con nosotros y viene acompañándole su presentadora del sello Mar de Libros, Ariel Melgar. Con ustedes, nuestro autor y nuestra presentadora. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Como ya dijo nuestro querido presentador, yo soy Ariel Melgar, de distribuidora Mar de Libros y representante de David Colcrave aquí en México. Entonces, bueno, vamos a empezar con no hay mejores palabras para describir un poco del libro que estamos presentando el día de hoy que un prólogo que escribió otro gran escritor mexicano, Ulises Paniagua. Y bueno, me gustaría que lo escucharan para que entren en el contexto de más o menos de qué va este libro, para posteriormente pasar con el autor. Sobre un cierto y perverso demonio que reina en las historias. El demonio de la perversidad es un libro donde se muestra el terror clásico, pero es también un texto de mucha frescura entre sus páginas.
literatura que se inscribe en las preocupaciones y sensibilidades de una sociedad a inicios de un siglo caótico y confuso. Sucede que David Colcrave es un gran conocedor de este tipo de historias, un autor que tiene presente tanto a escritores inevitables como a nuevas propuestas con respecto al horror. Al mismo tiempo es un fanático de las películas macabras y espeluznantes y un buen prosista. Como un individuo contemporáneo, el mundo que describe es extraño, perturbador, lo que se agradece. Hay en este libro, queridos lectores, estimadas lectoras, un dejo de perversión, es cierto, aunque no desde un retorcimiento de tipo sensual, sino más bien encaminado a un algo maligno, una especie de ente metafísico siniestro que rodea, que amenaza a los personajes dentro de bosques solitarios, habitaciones de casas antiguas, en sus propios sueños. Las historias se desarrollan en un ambiente denso, donde cuesta trabajo respirar. Es ese tipo de escenarios que solía proponer la maestra del género Amparo Dávila, donde entre lo antiguo y lo moderno, una esencia adversa linda los terrenos de lo que se toca y lo que no. En la consecución de este negro hilado de párrafos, se asume una persistente búsqueda por conocer la esencia del mal. Los motivos de los relatos son múltiples. Un episodio psicótico en el aparente dormir de uno de los protagonistas, que deja al despertar un rastro de sangre. Una fotografía enmarcada en paredes que han resistido el tiempo y cierta sucesión de sismos. La relación entre la música a través de una fuga y el arte del asesinato, como lo definía Tomás de Quincey. Algunos entes diabólicos de raíces entre ficticias e históricas. Se trata sin duda de un menú de variaciones sobre lo horroroso y las patologías humanas. Y bueno, hasta aquí dejo la descripción de lo que van a encontrar en este libro. Ahora paso con el autor para preguntarle por qué o qué inició a escribir sobre el demonio de la perversidad. ¿Qué inició con este libro? Bueno, muchas gracias, Ariel, y a todos. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Realmente valoro mucho la presencia de cada uno de ustedes y que se hayan tomado el espacio para venir a escuchar un poco sobre el demonio de la perversidad y sobre un poco de literatura de terror contemporánea escrita en Latinoamérica, que es algo muy importante, que no podemos desenmarcar el demonio de la corriente, del boom latinoamericano del terror, que hoy por hoy está cogiendo una fuerza impresionante. El demonio de la perversidad, nace como un homenaje al maestro del terror, por lo menos para mí es el maestro del terror, Edgar Allan Poe. Poe, fue una de mis primeras lecturas. De hecho, hace poco estaba conversando con alguien y le decía, no recuerdo un libro antes de Poe que yo haya leído. Seguro sí, pero es el que más me marcó y el que me ha acompañado toda mi vida, incluso hoy, y del que todavía sigo aprendiendo mucho. Y digo que es un homenaje a Poe porque Poe tiene un cuento que quizás no es tan conocido, pero que recomiendo muchísimo, que justamente se llama El demonio de la perversidad. Y él ahí define la perversidad de una manera maravillosa. Él dice que la perversidad es el placer de hacer lo prohibido solo porque está prohibido. Esa definición a mí cuando la leí me impactó de una manera que no se imagina. ¿Sí? Y ha sido un tema recurrente en literatura, en mis reflexiones también. Ya lo mencionaba el presentador, soy maestro en filosofía. También desde la filosofía he abordado la perversidad. Y de una manera consciente o inconsciente, casi que todos mis cuentos han sido escritos desde la perversidad, donde el tema central, el tema que hila los cuentos son la perversidad. Y digo que es de manera inconsciente porque
cuando publiqué, o más bien cuando decidí publicar El demonio de la perversidad, no fue como que yo dijera, no, voy a escribir un libro sobre la perversidad, como suele pasar, y me voy a sentar a escribir tantos cuentos y cuando los termine los publico. Lo que hice fue, tenía muchos cuentos. De hecho, el primer cuento escrito que está en ese libro lo escribí hace 7 años. El último lo escribí hace 6. ¿Cómo estamos? Bueno, en enero, que fue antes de publicar el libro. Entonces es un lapso de 7 años. Bueno, van a haber algunas diferencias porque uno cambia la prosa, el pensamiento, las historias. Eso se nota, pero de todo ese volumen de cuentos que había escrito, donde el tema era la perversidad, seleccioné lo mejor de lo mejor. Y si fue necesario pulirlo, lo pulí y lo reescribí si era necesario, hasta decir, ya hay un libro que vale la pena, porque bueno, realmente soy más novelista que cuentista. Pero hay un libro de cuentos que vale la pena y que me atrevo a lanzar al mundo para que se conozca. Y le puse, pues bueno, El demonio de la perversidad, justo por este homenaje. La diferencia con Poe es que Poe, en este cuento que les digo, trata la perversidad como un demonio, bueno, muy al estilo griego. Ya saben que los griegos pensaban a los dioses, la diosa, ¿por qué me enojé? Porque la diosa Ida me invadió. Algo así lo pensaba Poe, pero yo me atreví a ir un poco más allá. Por eso Ulises Paniagua en su prólogo, que me hubiera encantado terminar de leer, porque es hermoso, pero bueno, sé que por cuestiones de tiempo no es posible. Yo me atreví a llevar esto del demonio un poco más allá, ¿sí? Como bien lo dice, un ente metafísico, y le di un nombre, lo nombré como Aquel. Yo lo pienso como un diablo, un demonio que se para aquí en el hombro, no de manera literal, y te está susurrando siempre, hazlo, hazlo, hazlo. Pero yo sé que está prohibido, no importa, hazlo. Sé que te gusta, hazlo. Entonces es indagar en esta naturaleza humana, que es la perversidad, que es muy propio de nosotros, y llevarlo a las letras, ¿sí? Para reflejar también, ahora me gustaría hablar un poco de eso, nuestra realidad latinoamericana. Pero bueno, respondiendo a la pregunta Ok, bueno, entre los títulos de los cuentos que tenemos en El demonio de la perversidad, tenemos Requiem en X mayor, Retrato post-mortem, La perversidad del sueño, Caucho negro, que es uno de los cuentos que más me llama la atención, y me gustaría que nos leyeras un fragmento y nos comentaras de dónde viene ese cuento, que nos comentaras un poco de este terror latinoamericano que nos estás mencionando. Bueno, Caucho Negro es justo el último cuento que escribí para esta antología. Les voy a leer un fragmento del inicio, y los contextualizo un poco, porque me parece que, bueno, este me clavo. Es un cuento que representa muy bien esta explosión del terror latinoamericano del Caucho Negro. 2 soldados entraron a la casa. No tocaron la puerta ni pidieron permiso, sino que la forzaron de una patada, y uno de ellos ordenó que nos presentáramos. Yo estaba con papá y mi hermano en casa. Mamá se había ido al mercado. María y yo veíamos la televisión, mientras papá descansaba en la vieja hamaca que colgaba de las columnas de Guadalajara. Se levantó descalzo y así acudió al llamado de los hombres. ¿Cuántos años tienes, civil?, preguntó uno de ellos con un grito y en posición firme. El otro recorría la casa, buscaba si había alguien más. 31, dijo papá. Vivíamos en el extremo del pueblo, al límite de las fincas cafeteras. No había vecinos a 1 kilómetro alrededor. Los grillos se escuchaban con fuerza, al igual que el viento golpear contra los platanales. Era un día caluroso de julio. Yo estaba solo con una pantaloneta y María tenía una falda corta que dejaba ver sus piernas de adolescente. ¿Y ellos? El niño tiene 11, titubeó. En realidad yo tenía 13. Ella, 15. El otro soldado se acercó a nosotros por detrás. Sentí su respiración y el aura del rifle que tenía en las manos. Caminaba con paso firme y sus pesadas botas hacían crujir
hacían crujir el piso de madera. Teníamos miedo de mirarlo. Desde que entró, vimos su mirada oscura y vacía, una mirada de odio. Exhalaba como un toro. María temblaba y tembló más cuando le resopló en su cuello. La olió. Quedé paralizado sin poder voltear, pero por el rabillo del ojo vi algo que hoy me cuesta creer. Junto al soldado había una figura oscura de un negro abismal que le susurraba en la oreja. No entendía sus palabras, pero las escuchaba claras, como si también me las dijera. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. No reaccionaba ante el deseo de echarme a correr. Civil, usted se va con nosotros, despídase de sus hijos. Papá no dijo nada. Aquellos hombres con sus rifles en las manos, sus botas negras de cuero y sus uniformes verde oscuros nos intimidaban. Una sensación de pesadez hacía imposible movernos. En él era extraño. Lo recuerdo como un hombre impulsivo, pero ese día, justo en el que necesitábamos que reaccionara, no hizo ni dijo nada. Actuó como un borreguito que acepta su destino. El otro soldado se preparó de María y empujó con violencia a papá por la espalda. Andando piropo. Lo vi salir de la casa sin despedirse, sin girar la cabeza y echarnos una última mirada. Era un hombre temperamental y creo que así deseaba que lo recordáramos. Creo que él sabía para dónde lo llevaban, pero no quiso hacernos ver que aquello le afectaba. Lo subieron en una camioneta militar y cerraron el compartimiento. Nosotros seguíamos sin movernos, con las piernas temblando y las manos frías. El soldado regresó. Vi su mirada fija en mi hermana y una breve sonrisa que exponía sus dientes. Se echó el rifle para atrás y agarró a María de la mano. Vos venís conmigo, perrita. La arrastró hasta mi cuarto entre gritos y pataleos. No pude hacer nada. Me dieron ganas de vomitar, pero ni eso fui capaz de hacer. Gritos agudos, desgarradores, feroces. Gritos graves. Un golpe, otro golpe. Cállate, malparida. Ropa rasgada. Qué teticas tan ricas. El rechinar de la cama. Muchos más gritos. Quédate quieta. Un golpe. Silencio. No más gritos. Un quejido de dolor. Llanto. Respiración de toro, de búfalo, de demonio. Deja de llorar. Gemidos graves. Agudos. Silencio. No olvidé su mirada sobre mi hermana y cómo babeaba antes de llevársela al cuarto. Tampoco su sonrisa de satisfacción cuando salió y el sudor que caía por su frente. Apestaba mierda y sangre. No dijo una palabra. Se organizó el pantalón, se subió a la camioneta y se fue. Me quedé petrificado en medio de la sala. El viento golpeaba suave contra la casa y se escuchaba el tronar de los barranquillos. Bueno, hasta ahí lo dejo. Este cuento se llama Caucho Negro porque representa una parte del conflicto armado colombiano que hoy por hoy tiene todavía mucha gente que lo llora, mucha gente que lo sufre, y es la cuestión de los falsos positivos. Eso nunca se menciona directamente, pero refleja esa realidad, que para los que no saben a qué me refiero, los falsos positivos fue un momento en el que el Estado hizo una guerra total contra la guerrilla, contra las FARC, y el presidente de turno le dio por decirle a los policías, a los soldados, que entre más bajas de la guerrilla hubiera, pues les daban bonificaciones, vacaciones, los cambiaban de sitio, bueno, le daban recompensas. Y eso llevó a que los soldados secuestraran campesinos, secuestraran trabajadores humildes, hombres de una edad relativamente joven, que pudieran empuñar un arma, los secuestraban, los vestían de guerrilleros y los mataban y los hacían pasar por bajas. Es una realidad que pasó, digo, hoy en día se hizo una investigación de cuántos falsos positivos hubo, se llegó al número de 6.402. 6.402 campesinos que solo por ser un campesino trabajando, solo porque un soldado quería ganarse unos pesos de más, unas vacaciones, fue alejado de su familia, asesinado y pasado por el. Y se llama Caucho Negro porque los vestían con botas de caucho negro. Y era muy curioso ver, de hecho eso se menciona en el cuento más adelante, cuando encuentran el cuerpo del papá, que tenía las botas, bueno, acá las botas de caucho le quedaban grandes,
es, bueno, porque la llaman y le dicen su marido fue baja militar. Y ella la revisa y dice, pero las botas le quedan grandes. ¿Cómo es posible? En la realidad no era que las botas le quedaban grandes. Se encontraron muchos cuerpos que tenían las botas al revés. La de la derecha a la izquierda y la de la izquierda a la derecha. Entonces, si son bajas, ¿por qué tienen las botas aquí? Cosas que pasaron y que, digo, en Colombia todavía impacta mucho y muchas familias sufriendo este momento histórico. Y yo me voy con algo que Mariana Enríquez, que para mí es la maestra del terror latinoamericano hoy en día, dice, y es que el terror nos debe servir como una herramienta, no solo para generar terror, ¿sí? Que bueno, se hacía antes y está bien, no hay ningún problema con eso. El miedo, el terror por el terror en sí mismo, sino que con el terror tenemos una herramienta también para indagar conflictos sociales, para hablar de nosotros mismos como latinoamericanos, porque hay algo innegable en Latinoamérica, es que nosotros nacemos de allí. ¿Sí? Ustedes como mexicanos, nosotros como colombianos, somos parte de una misma historia llena de sangre, llena de odio, llena de secuestro, de violaciones. Siempre que leo ese fragmento de la violación de la hermana de María, a mí se me eriza la piel, porque no es alejado de nosotros, es algo que está muy cerca y que en cualquier momento a cualquiera nos puede pasar, más a ellas que a nosotros, pero que es muy cerca y está muy cerca. Mariana Enríquez entonces dice que el terror nos debe servir como herramienta para abordar estos problemas, para normalizar hablar sobre ellos. Y es algo que también quiero hacer con mi literatura. ¿Sí? Está muy bien, yo digo, el terror por el terror mismo, pero si con el terror, con las letras, podemos hablar de nosotros, de nuestra realidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Aparte que sería una literatura más cercana. No sé si se los dije a ustedes, pero hace rato mencionaba que aquí en Latinoamérica estamos en una explosión del terror. Hoy en día nos encontramos a grandes maestros del terror. Ya mencioné a Mariana Enríquez, en Ecuador está Mónica Ojeda, acá en México, bueno, está Sandra Becerril, Luis Espaniago, y justamente creo que esa explosión del terror latinoamericano está agarrando tanto auge, tanta fuerza, porque es una literatura que nos habla. Nosotros podemos leer Mary Shelley, que a mí me encanta, Frankenstein, perdón, de Mary Shelley, que a mí me encanta, pero es una novela que está hablando en otra época de otros problemas sociales que a nosotros no nos afectan. Por ejemplo, no sé si lo sabían, Frankenstein la escribió porque en ese momento histórico en Inglaterra había mucha preocupación sobre el robo de cadáveres. Es un problema que a nosotros no nos afecta, pero aún así disfrutamos mucho la novela, que es una maravilla. Ahora, ¿qué tal leer terror latinoamericano? Leer terror propio, que además de ser bueno, nos está hablando, nos está hablando de cuestiones sociales que también nos afectan. Ok, pues justamente iba a eso. Bueno, eso no está muy alejado de nuestra realidad aquí en México. Se han sabido historias de que dentro del narcotráfico están secuestrando jovencitos, jovencitas, los desaparecen, los usan como halcones y mueren y ya nunca se encuentran, ¿no? También tenemos desaparecidos por el ejército. Entonces, creo que entiendo a qué te refieres cuando hablas de esa parte de no solo escribir para hacer sentir terror, sino, pues repito las palabras de un escritor, ahora no recuerdo su nombre, pero él decía escribir para sanar heridas. ¿Por qué? Porque entre más lo comuniquemos, más salga, pues más podemos procesarlo, ¿no? Entonces entiendo esa parte. En algún momento tú mencionaste que esta explosión del terror latinoamericano nos puede salvar. ¿A qué te referías con eso?
Bueno, no, justamente va muy ligado a lo que iba mencionando. Y yo creo que la frase que dijiste da en el clavo. La literatura sana heridas. Porque, bueno, hoy lo vemos con los movimientos LGBTI, por ejemplo, con las corrientes feministas, que bueno, no me gusta hablar de eso, no soy quien para, pero lo que me parece muy importante a la hora de reivindicar movimientos, de reivindicar luchas o de normalizar temas, es justamente que se pueda hablar de ellos. Entre más se hable de un tema, entre más se discuta, se lean diferentes novelas, cuentos, eso normaliza el tema, permite que deje de ser tabú y se pueda afrontar realmente como debe ser. Hace poco leí un cuento de un libro de una novela que recomiendo también mucho, El monstruo pentáculo, creo que se llama, que cuenta, bueno, la novela se narra a partir de la perspectiva de un pederasta. Ya de por sí mismo la idea es escalofriante, ¿sí? Cómo narrar una historia a partir del punto de vista de un pederasta, de la psicología de un pederasta. Y la novela en sí misma es grotesca en el buen sentido, justo porque nos está mostrando esa parte de la realidad que ha sido tabú, que ha sido escondida, que ha sido casi que negada por muchos sectores, no voy a mencionar cuáles, pero que ha sido negada. Y como no se habla de ella, como uno prefiere mantenerlas así como en la sombra, que mejor no hablemos de eso, dejémoslo pasar, pues no se sabe, no se permite la discusión sobre eso, no se permite el debate. Y o tenemos un gran tabú o se rechaza, como lo decían, son los movimientos LGBTI hoy en día, que ya se está normalizando, ya se permite hablar de eso. Antes no se podía hablar de eso, se rechazaba ese tema. La literatura aporta demasiado también. Por eso a mí, Oscar Wilde, alejándome un poco de todo esto, Oscar Wilde me parece tan maravilloso. O sea, se atrevió uno a leer el retrato de Dorian Gray, que a pesar de que por su momento lo pinta como heterosexual, los rasgos de Dorian Gray son netamente, bueno, quizás lo estoy estereotipando, pero son muy femeninos. Cosa que para la época eso fue un escándalo, tanto que, bueno, estuvo en la cárcel no sé cuánto tiempo por indecencia laboral. Hablar de nuestras heridas como latinoamericanos, hablar de las violaciones, hablar de las desapariciones forzadas, hablar también de nuestra historia, ¿sí? de los conflictos que tuvimos en ese cuento que les un fragmento, los falsos positivos, que son un secreto a voces. ¿Sí? No quiero ser explicativo, pero por eso el Papa no dijo nada, él sabía para dónde iba, sabía que no tenía sentido revelarse, pero hablar de eso nos permite normalizar el tema, discutirlo y sanar. ¿Sí? Dicen que una persona cuando es víctima de una violación y es capaz de decirlo con palabras, ya no voy a decir que ya está sano, pero ya está muy cerca a la sanación. Lo mismo creo yo que funciona con el terror. El terror tiene esas herramientas para hablar de lo más oscuro del ser humano, oscuro que todavía nos hiere. Y al hablar de eso, a través de la literatura, sanamos. Por eso digo que el terror, en algún momento como latinoamericanos, nos va a salvar. Ok, bueno, a mí me gustaría que si alguien quiere participar con alguna pregunta, algún comentario, para formar una especie de conversatorio, si ustedes gustan, puede participar con todo gusto. Sí, adelante, por favor. Sí, como más o menos ya lo estás diciendo, pero justo, no sé, un consejo para la gente, sobre todo por la experiencia que tienes en Alas y Cuervo, que te llegan muchos cuentos. ¿Cómo aconsejar entre no censurar, que no se censure el autor, pero que tampoco caiga como en la apología de la violencia? Bueno, eso es tremendo, porque hay una delgada línea entre
entre una apología, entre ser denunciativo en la violencia o defender la violencia. Hay una delgadísima línea. Recuerdo hace poco que estaba leyendo un artículo sobre, no sé si lo han visto, Escobar, el patrón del mar, una serie que está en Netflix sobre Pablo Escobar. Y el autor decía, no, es que eso no es una apología al narcotráfico, todo lo contrario, es una crítica al narcotráfico. Yo la vi y digo, ¿dónde está la crítica? Yo no le veo crítica a eso. Por mucho, queriendo ser muy blando, digo, bueno, es un reflejo del momento histórico que vivió Colombia con Pablo Escobar. Ahora, yo siento que el tema de la censura, sobre todo en el terror, está infravalorado. ¿Sí? En algún momento me hicieron una pregunta muy similar. Y al contrario, yo quiero hacer una apología a la censura. Hace poco una autora uruguaya estuvo, la vi en redes muy enojada porque en varias escuelas habían censurado su novela, la habían tildado de violenta, de no sé qué adjetivos, porque no es una novela de terror propiamente, aunque se enmarca dentro de lo que se llama el gótico andino, pero que refleja esta realidad de las desapariciones en Uruguay. No sé bien cuál fue el conflicto que hubo en Uruguay, que ella es la que ella está reflejando. Tampoco he leído la novela, he de ser sincero, pero eso a mí me parece maravilloso. ¿Sí? Piensen igual en las primeras luchas. Bueno, ahora hablaba del movimiento LGBTI, de cualquier movimiento. Inicialmente fue censurado, y fue censurado porque estaba moviendo las bases de una sociedad. ¿Sí? A mí no me han censurado, pero yo digo, ojalá me censuren en algún momento, porque en el momento en que me censuren significa que algo se está moviendo por ahí y está tocando esos hilos delgados, fibrosos de la sociedad. Claro, yo creo que tu pregunta puede ir por otro lado, en el sentido de, hay editores que dicen, no, a mí no me gusta tanto lo gorro, o que se tome el tema de la violencia. Bueno, yo creo que ya son más criterios editoriales. Perdón, me refería más como a la autocensura. Bueno. Ok, la autocensura. ¿En qué sentido autocensura? Sí, como de, ¿por qué estoy escribiendo esto? Si está súper violento, a lo mejor no lo debería de escribir, mejor me lo guardo. Bueno, ahí entra como esta parte que decías de que a partir de las conquistas se nos impusieron ciertas normas, cierta moralidad y entras como de, oh, soy malo, pues. Sí, eso lo dije en la radio. Ajá, sí. Sí, la cuestión es que, bueno, pero sí va por ahí. Cuando uno se autocensura, innegablemente también es porque uno ha recibido cierta educación que lo lleva a censurarse. ¿Sí? Yo creo que no hay nada de malo con escribir los temas que tú quieras escribir, pero también es el conflicto interno que uno vive y que uno dice, bueno, te pongo un ejemplo personal. Hace poco, también un poco referenciado por esta novela de Liliana Blum que les mencionaba, escribí un cuento desde la perspectiva de un pedófilo, de una niña que encuentra en un cementerio. Cuando lo terminé de escribir, también hubo ese conflicto en mí. Es como, yo no soy pedófilo, yo cómo pude escribir algo desde la perspectiva de un pedófilo. Yo creo que esas herramientas uno las va acumulando con la experiencia, con las lecturas, pero también es cuestión de uno aceptar que hay temas que deben ser tratados. Ya si no lo hago yo, lo va a hacer cualquiera, y eso no está mal. ¿Sí? Es como las personas que defienden la legalización de las drogas, por ejemplo. No significa que yo la defiendo, pero no significa que yo consuma droga, para nada. Detesto las drogas, pero lo apoyo. ¿Sí? Igual, y hablo de eso. Y si hay que debatir, debato. Y pongo argumentos a favor de la legalización. Lo mismo siento que pasa con la literatura. No soy pedófilo, pero si es necesario hablar de la pedofilia, hablemos de la pedofilia. Y esa autocensura, bueno, es un proceso interno que hay que ir superando lentamente. Bueno, como lo que dice de la literatura de terror en la
siento que, bueno, muchas veces relacionamos el terror a fantasmas, pero pues al final, como mucha gente lo dice, el terror es en las cosas que vivimos el día a día. Y sí, en Latinoamérica vivimos muchos conflictos que los ves, realmente te meten ese miedo. Y bueno, yo me debe estar escribir algo con relación a Tlatelolco de sus servicios. Y o sea, ahí es donde te das cuenta que hay cosas que te causan, sabes que se te dice la piel como es cuando estaba buscando el balazo. Y sí, es como que a veces tenemos que concentrarnos más en lo que nos rodea y escribirlo para poder hablar de eso. Por más controversial que sea, hay que sacar las cosas a la luz y no solo quedarnos en el tabú de lo que es el tema. Sí, justo a eso me refería también con que el terror es el género por excelencia para tratar esos temas. Eso de la matanza de Tlatelolco fue algo, bueno, cuando yo lo conocí, cuando me lo contaron, me impactó muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que vayan a matar estudiantes solo porque me corrigen? Iba a ver las Olimpiadas, querían que... No, es que hay un conflicto desde antes de policías con estudiantes y se supone que armaron un meeting para llegar a un acuerdo, pero en el acuerdo fue cuando pasó esto, porque como iban a hacer las Olimpiadas, no querían que en las Olimpiadas hubiera una manifestación de los estudiantes. Ah, ok. Bueno, por ahí. El caso es que fue un momento muy impactante, que todavía hay familias que lloran a sus hijos, a sus nietos, perdón, a sus padres, a sus abuelos, no sé cómo se llama, a sus familiares, en todo caso, pero que es un tema que en sí mismo es terrorífico. ¿Sí? A eso me refería con que la literatura de terror tiene esas herramientas. ¿Sí? Cómo abordarlo desde el romance, por ejemplo, o desde el realismo. Yo creo que el realismo se queda solo con contar el evento sin hacer la denuncia, que es lo que les creo que es lo que pasa con esto de Pablo Escobar. Es una novela realista, pues solo se queda en contar lo que pasó sin ir un poco más allá. Yo estoy de acuerdo, no es necesario que hayan fantasmas, o monstruos, o espectros para construir terror. A mí me gusta el elemento sobrenatural, pero no considero que sea lo más importante. Lo importante es lo que se cuenta, lo que hay de fondo. Y el fantasma, por ejemplo, bueno, no quiero hacer spoilers del cuento que les leí hace poco en el fragmento, pero el monstruo que el niño ve es una metáfora a que, bueno, porque él luego se quiere vengar, entonces, es una metáfora a que la perversidad también se puede ir a su lado y que no hay tal como bueno o malo, sino que todos podemos ser, todos podemos tener ese demonio de la perversidad en nuestro hombro, hablándonos sobre él. Sí, yo creo que para mí, o como yo lo he concebido, yo ya he leído más cuentos tuyos. Yo creo que para mí habla de la conciencia humana. La conciencia humana para mí es algo sobrenatural, porque es algo que nos permite ser quienes somos, ser diferentes y captar tantas cosas. Entonces, de cierta manera, es lo que dices, en cada uno de nosotros hay un demonio de la perversidad y depende de cada uno hasta dónde lo dejamos avanzar o cómo lo hacemos presente. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, adelante. Qué bueno que tocaba ese tema porque justo me vino a la mente cuando decías sobre el tipo de preguntas que te haces cuando comienzas a escribir. Y creo que es justo ahí donde viene el error, desde la introspección. No sé si alguna vez han intentado escribir, igual me estoy exponiendo un poco y estoy... pero de verdad cuando comienzan a escribir y ven lo que hay en sus subconsciente, ahí inicia el error, ahí comienzan el tipo de conversaciones prohibidas, el tipo de conversaciones que no quieren buscar porque están mal, porque se siente incómodo. Por ejemplo, podría hablar de Lolita. Para el libro de Lolita, hasta la fecha se me hizo bastante fuerte. Y me llama mucho la atención, no sé si es como el morbo de qué intenso está esto, o sea, cómo te atreves a hablar de eso. Pero sí, es cierto. La gente
tema y es delicado. Entonces la gente dice como, lo que quiero mucho, la niña lo pinta homosexual con su padrastro y así, y él en sus niños la y todo el mundo detenga a hacer de adulto. ¿Están de acuerdo que esto no está pasando? Esto está pasando en la psicología federal. Él es violador, o sea, Lolita no es bisexual, Lolita no es para evitar que eso esté pasando en sus padres. Yo solo te digo que no tengas miedo también para el compañero, no tengas miedo de pensar esos temas, de abordarlos, de escribir sobre ellos. Creo que, al contrario, eso hace más interesantes sus letras, ¿sí? Porque se están atreviendo a hacer lo que pocos, y es abordar estos temas tan delicados y que justamente es necesario abordar. Justamente, y para ir cerrando, para no atrasarnos, estos 10 minutos, me gustaría que abordáramos un poquito el tema de Alas de Cuervo, porque estamos hablando de escribir para sanar heridas. Ya han escuchado que cuando te enojas con alguien, escribe una carta, luego léela y así puedes como reflexionar, ¿no? Y realmente como que sacas la emoción y sanas y ya puedes hablar de una manera más tranquila, más calmada. Entonces yo digo, ¿por qué escribir una carta? ¿Por qué no escribir un cuento? ¿Por qué no escribir una novela? ¿Por qué no corregirla? ¿Por qué no buscar publicarla? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, todos aprendemos de los textos. Al final de cuentas y a través de los tiempos, la literatura ha sido parte de la historia. Y algún día David Colcrave, junto con muchos escritores contemporáneos para nosotros ahora, formarán parte de la historia. ¿Por qué no ser esa parte de la historia? Alas de Cuervo busca publicar escritores sin importar la procedencia. Busca publicar terror de calidad. Inició originalmente como un centro cultural dedicado al terror y ha sacado de ahí muchas cosas buenas que como latinoamericanos podemos, digamos, que estar orgullosos. ¿Por qué? Porque usamos todas esas heridas que nos mencionaba David, todo ese dolor y toda nuestra historia para algo positivo. Le mostramos al mundo y así a lo mejor podemos evitar algunas cosas, ¿no? Digo, este cuento que nos leyó, pues, es muy fuerte y también nos enseña, ¿no? Nos enseña a tener cuidado con ciertas personas, nos enseña a estar alerta, nos enseña muchas cosas. Entonces la literatura forma parte de todo ese aprendizaje. Ahora, ¿puedes hablarnos un poco más de Alas de Cuervo, de los proyectos que vienen, de qué va ahora para David Colcrave y para la editorial? Bueno, antes de eso, ¿alguien conocía aquí Alas de Cuervo? Bueno, para los que no, Alas de Cuervo, realmente nacimos en pandemia como un centro cultural virtual dedicado a la literatura de terror. Y como bien lo decía Ariel, al terror de calidad. Porque nos dimos cuenta de que hay, bueno, ya se los decía hace rato, hay una explosión del terror latinoamericano. A la gente le gusta mucho leer terror, le gusta mucho consumir terror, ya sea en cine, ya sea en literatura, también escribir terror. Y hay muchos sitios donde se publica terror, pero bueno, esto fue más una percepción mía. Lo que noté en su momento es que está muy bien, se publica terror y hay muchos autores, pero entre 10 cuentos que se publican, uno está bueno. No hay como estos procesos rigurosos de selección, así que casi que cualquiera que manda su historia se la publica. Y esto siento yo pasa por una razón, y es que el terror ha sido visto históricamente como un género menor, ¿sí? Cuando las personas dicen, tú eres escritor de terror, eres escritor de género. Esa pseudo literatura, ese pseudo género. Y no, ¿sí? Realmente yo creo que, y esto me parece muy propio de Latinoamérica, y bueno, también como para que lo piensen, que cuando uno habla de autores de género, de terror, a uno no se le vienen a la cabeza más que Poe, Lovecraft
quizá Horacio Quiroga, Hoffman y eso que por ahí, ¿sí? Y para de contar, y quizás se me va uno que otro. Pero es muy latinoamericano, que a mí me parece maravilloso, que ya hay autores de género, autoras, sobre todo las mujeres, veo que están sacando la cara por Latinoamérica en el terror, que son autoras de terror, pero que no se ven como autoras menores. El trabajo que ha hecho Mariana Enríquez, que digo, para mí, todos mis respetos, es impresionante. Y uno no puede catalogar su literatura como literatura menor. Lo que hace Mónica Ojeda, por ejemplo, Liliana Blum también, me parece que es un buen trabajo, que uno podría pensar si es terror o no. Yo digo que sí, por los temas que hablo. Entonces, es también la pretensión en Alas de Cuervo de reivindicar el género del terror en Latinoamérica. Es decir, esto no es un género menor. ¿Sí? Si hay rigurosidad en la publicación en otros géneros, ¿por qué no verlo en el terror? ¿Sí? Y nacimos con esa premisa. Vamos a publicar terror, vamos a divulgar terror, sin importar si el autor es, no sé, ya reconocido, si apenas está empezando, siempre y cuando lo que escriba sea de calidad, sea bueno, porque lo que queremos es eso, reivindicar el terror, que la gente lea Alas de Cuervo y diga, no, es que maravilla, todo lo que se publica aquí está muy bien. En ese sentido, luego abrimos un taller de terror donde buscamos también no solo divulgar el terror que ya se escribe, sino formar a los nuevos escritores que les interesa, pero que por cuestiones diferentes no han tenido la oportunidad de formarse a un nivel muy riguroso. Realmente en el taller de Alas de Cuervo somos muy rigurosos. Formarlos para que escriban terror de calidad y posteriormente divulgarlos. De hecho, del taller tenemos una antología de cuentos buenísima que se llama Los Sueños del Cuervo, que justamente recoge 13 cuentos de 13 autores noveles que nunca habían publicado, pero que luego del proceso por el taller se escribieron cuentos muy buenos y de calidad. Entonces, eso es lo que buscamos en Alas de Cuervo. Divulgar las promesas del terror, el terror bueno, el terror que vale la pena. Porque, bueno, tú lo decías muy bien, el terror no es solo fantasmas y monstruos, el terror no es solo asustar, que es algo que yo creo que creemos, nos hemos contaminado mucho por Hollywood, principalmente. Las películas hollywoodenses, dejando de lado algunas, son muy cliché, son muy malas, y aún así, bueno, este es tema aparte, pero yo digo que los que consumimos terror somos muy masoquistas, porque de 10 películas de terror, 9 son malas, y sabemos que la que va a salir en cine es mala, pero aún así vamos y compramos el boleto y la vemos. Y ya sabíamos que era mala. Bueno, hace poco me vi Teléfono Negro, es así, se lo recomiendo, me gusta muy bien. Volviendo al tema, que ya se me olvidó cuál era el tema. Volviendo al tema, ¿sí? Entonces lo que buscamos es divulgar ese terror de calidad, reivindicar el género y formar a los nuevos autores que quieren, pues, acercarse más a la literatura a un nivel, digo yo, más profesional y que valga la pena. Ok, bueno, El demonio de la perversidad y Los sueños del cuervo y otros títulos de Alas de Cuervo están en el stand E31 con Mar de Libros. Y bueno, pues me gustaría que dijeras algo para irnos despidiendo, creo que nos quedan como 4 minutos. Si quieres mencionar algo más, algún mensaje. Bueno, a mí siempre me ha gustado hacer una dinámica corta para obsequiar un libro. Vamos a obsequiar este libro a una persona que nos diga, bueno, voy a estar muy atento. ¿Quién levanta la mano? Tú mira para acá. Bueno, a ver, ¿qué pregunta les puedo hacer? Bueno, basado a todo esto que hemos visto, ¿cuál creen que sea el futuro del terror aquí en Latinoamérica?
muchas variables, tanto desde lo fantástico hasta lo realista. Y creo que, bueno, a mí personalmente me encantaría poder ver terror latinoamericano que hable de cosas que nos han sucedido, como lo contábamos en el relato, pero que a la vez agarre parte de lo fantasioso de la misma cultura latinoamericana. O sea, siento que eso podría ser una gran variable para darle algo nuevo incluso al terror. O sea, poder ver, hablar de un tema y también meterle otro, pero que lo pueda hacer más grande el tema, o sea, que lo llene de más conocimiento. Que cuál es, aparte de que estés sintiendo el terror, estés aprendiendo de las culturas y de todo lo que tenemos que hacer. Eso me parece maravilloso. Bueno, no lo había mencionado por cuestiones de tiempo y porque creo que no se dio el tema, pero eso me parece también maravilloso. Yo siempre lo he dicho, en Latinoamérica, también por toda esta influencia de Hollywood, se escribe mucho sobre vampiros. En Alas de Cuervo hicimos una convocatoria vampírica, llegaron, creo que fueron más de 500 cuentos en 2 semanas, o sea, nunca habían llegado tantos, y pusimos una vampírica de 500. Se escribe mucho de vampiros, se escribe mucho de hombres lobo, de casas embrujadas a lo europeo, a lo norteamericano, pero casi no venimos aquí, por ejemplo en México, a hablar de los nahuales, de los mitos, de las leyendas que tenemos en nuestro propio país. Y es algo que también incentivo mucho, sobre todo los que cursan el taller, que dejemos de hablar de vampiros. Bueno, no está mal, realmente yo les digo, no está mal hablar de vampiros, pero también tenemos muchos mitos, muchas leyendas autóctonas de Latinoamérica que se pueden explotar de una manera impresionante. Yo aquí tengo un cuento que se llama Los Niños Dulce, que es una leyenda de mi ciudad natal, Manizales, Colombia, que, así rápidamente, cuenta que si uno sube al Cerro de Oro, que es una montaña por allá, que hace mucho frío, y va en carro y pone dulces sobre el techo del carro y dice, bueno, apaga las luces, todo, dice, niños dulces, vengan por sus dulces, niños dulces, vengan por sus dulces. Se van a empezar a escuchar las vocecitas de los niños cantando y riendo alrededor del carro. Y poco a poco, si uno se lo aguanta, va a ver las huellas de los niños sobre el cristal. Y cuando uno ya se desespera y sale del carro, mira los dulces, ya no están los dulces. Otros dicen, bueno, hay gente que ha ido y dicen que es real, dicen que si uno pone talco o harina, se van a ver luego las huellas de los niños. Entonces, sea cierto o no, eso no importa. Lo bello es esa leyenda propia de la ciudad. Y a partir de ahí, pues bueno, escribí un cuento que bueno, fue un poco controversial en Colombia porque hay un Instagramer de terror que es muy famoso, que hizo una sección de un cuento de terror, no, una leyenda por cada departamento o estado, a veces llamo departamento, por cada departamento de Colombia. Y tomó de Caldas, del departamento de Manizales, la de los niños dulce, y contó la historia como yo la había contado. O sea, lo mío fue ficción, yo solo tomé eso y me inventé una historia detrás de la leyenda, pero la contó como si esa fuera la leyenda. Eso fue un lío porque, bueno, no me dio los derechos. Pero lo bonito, aparte de todo eso, es rescatar esos mitos, esas leyendas y universalizarlos. ¿Qué es lo que pasó en su momento con los vampiros? ¿Qué es lo que pasó en su momento con los hombres lobo? Acá hay, tengo entendido, una especie de vampiro, pero no es el vampiro como lo entendemos, pero ya se universalizó. Entonces podemos también universalizar, por decir algo, la figura del náhuatl, de los niños dulces, porque bueno, la literatura, para ser global, primero tiene que ser local. Ok, pues muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Los invito a seguir la página de Alas de Cuervo y a David Coltrave, por supuesto. Y pues también a que escriban y nos cuenten sus historias próximas. Él fue David Coltrave, yo fui Melgar. Y pues los libros están a la venta en la mesita de allá con Alice. Precio de venta al público para esta presentación es de 150. Nos pueden localizar en el stand E31 o bien en Mar de Libros. También nos encuentran así en Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro autor y su presentadora. Muchísimas gracias. Gracias por la
forma de narrar este libro. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes. Les recordamos que los libros se encuentran a la venta, como fue mencionado hace un momento. También se les convoca a comulgar con el resto de los libros de la feria, de la cual ustedes también son partícipes. La sala de acceso abre puertas y les agradecemos su participación. Hasta pronto.